un buen sistema de trading o estrategia es, al llegar a una resistencia, lo más aconsejable es... Buenas para todos, en el video de hoy vamos a aprender a utilizar uno de los indicadores más básicos de todos, pero de los más importantes, que son los soportes y resistencias. Como inversor, entender qué son los soportes y resistencias y cómo utilizar los soportes y resistencias es crucial para que tengas éxito en tus trades y en las inversiones que hagas. En realidad, el simple hecho de no saber esto ha hecho que muchos inversores principiantes pierdan dinero y piensen que esto de las inversiones o no es para ellos o que directamente lo odien, y cada vez que llegan a escuchar sobre el tema te digan que las inversiones, la bolsa o las criptomonedas son una timba en la cual no se arriesgan a perder el dinero. Así que si quieres ser un buen inversor, quédate hasta el final del video. Si sos nuevo por acá, soy Mr. Tips y te enseño trucos y herramientas para que puedas utilizar tu teléfono como una navaja suiza, o sea, para absolutamente todo. Sin dar más vueltas, comenzamos. ¿Qué son los soportes y resistencias? Cuando vemos un gráfico nos damos cuenta que las velas no van de forma lineal, sino que bajan hasta cierto punto y suben hasta cierto punto. Chocan con techos y suelos invisibles. Bueno, esos techos y suelos invisibles se llaman resistencias y soportes. Los soportes y resistencias son áreas en el precio del activo donde el mercado reacciona. Viendo esta imagen pueden saber lo que son. El soporte es un precio por debajo del precio actual. Es la base donde el precio rebota. Funciona como una especie de piso en el que el precio no penetra esa área. La resistencia es un precio por encima del precio actual. Es el área donde el activo, acción, criptomoneda, bono o divisa, lo que sea, empieza a caer o perder su impulso de subida. Funciona como una especie de techo en la que el precio no puede atravesar. Podemos ver y marcar todos los soportes y resistencias en el histórico del gráfico. O sea, retrocediendo el gráfico y mirando las zonas donde el precio intentó pero no pudo pasar un mínimo o un máximo anterior. Estos son creados en base a las decisiones que tomemos todos los participantes del mercado, o sea, por una acumulación de compra y por una acumulación de ventas en cierto precio. Bien, vamos a ir con un ejemplo. En pantalla tenemos a Apple, a APL, y vamos a usar una línea horizontal para marcar los soportes y resistencias. Algunos dibujan un rectángulo, yo prefiero marcarme una línea horizontal. Acá donde vemos el precio mínimo es un soporte, marcamos una línea horizontal, y acá donde tiene el primer rebote es una resistencia, marcamos otra línea horizontal. Lo que tenemos acá entre la línea que es resistencia y soporte se llama canal, y es por donde el precio se va a mover hasta que rompa el techo barra resistencia o el suelo barra soporte. Mientras el precio esté en este canal, el máximo precio a alcanzar va a ser la resistencia y el precio mínimo va a ser el soporte. Una cosa que pasa comúnmente es que una vez que el precio toca el soporte, rebota tratando de buscar la próxima resistencia. Pero como ven, el precio no se mantiene siempre en este canal. El precio atraviesa los soportes o resistencias y continúa a un nuevo nivel de precio. O quizá no, quizá sea una ruptura falsa. Si quieres aplicar lo que estás viendo en este video, pausalo un momento y abrí TradingView, que si no sabes cómo usarlo, tengo un tutorial donde te enseño a cómo usarlo hasta el hueso, desde tu teléfono. Bien, como primera tarea vamos a ir marcando los soportes y resistencia de un activo que quieras analizar, ya sea Bitcoin, Ethereum, una acción como Apple, Tesla o Mercado Libre. Abrir en TradingView y marcar los soportes y resistencias así como yo lo hice. ¿Por qué los soportes y resistencias son importantes? Las áreas de soporte y resistencia son importantes por 3 puntos principales. Número 1, nos permite encontrar precios en los que veremos un retroceso, o sea, una bajada en el precio. Número 2, puntos de entrada, o sea, un punto en el que podemos comprar y esperar una subida, o sea, tener alguna ganancia. Número 3, poder establecer un stop loss, que si el mercado toma la decisión de bajar mucho el precio, más allá del soporte podemos parar la pérdida y poder establecer los targets, que es cuando queremos tomar las ganancias, o sea, vender y que ya no nos preocupe si el precio sube o baja, ya estamos fuera de la acción. Bien, sabiendo esto, ¿cuál es la recomendación? Bueno, un buen sistema de trading o estrategia es, al llegar a una resistencia, lo más aconsejable es vender, porque el precio va a bajar, y al llegar a un soporte, lo mejor es comprar, porque es muy probable que el precio vaya a subir. Voy con 2 ejemplos. Cuando Tesla se acercó al soporte de los $100, fue un momento para comprar. Y cuando Bitcoin se acercó al soporte de los $20.000, también fue un muy buen momento para comprar. Seguramente te estarás preguntando, pero ¿qué pasa si hay una ruptura de soporte o de la resistencia? ¿Puedo confiar en comprar siguiendo un sistema tan simple? Bien, si se rompe un soporte o resistencia, puede ser una ruptura real o una ruptura falsa. Ahora, ¿cómo conocer si una ruptura es falsa o verdadera? Bien, para esto tenemos 4 pautas importantes a conocer para saber qué tan difícil o importante será dicha ruptura. Número 1, temporalidad. Recordemos lo que son. Es el tiempo en el que ponemos el gráfico
gráfico, que puede ser un mes, una semana, una hora, etc. Un soporte o una resistencia tiene más importancia o fuerza cuando la temporalidad es más alta. Por ejemplo, si marcamos una temporalidad en semanal, es más fuerte que una resistencia o soporte marcado en una temporalidad de día o diaria. Entonces, temporalidades más altas igual a más importancia. Temporalidades más cortas igual a menos importancia. Pauta número 2. El número de toques. Otro punto es las veces que ese soporte o resistencia ha sido testeado, o sea, cada vez que el precio lo tocó y no pudo atravesarlo. Un soporte o una resistencia tiene más importancia por cuántas veces se ha probado. Si el soporte o resistencia ha resistido 2 toques, tiene importancia, pero tiene más importancia si ha podido soportar 3 o 4 toques. Entonces, mayor cantidad de toques igual a mayor importancia, menor cantidad de toques igual a menor importancia. Por ejemplo, en este gráfico tengo marcado este soporte, pero este soporte existe desde mucho antes de lo que muestra el gráfico ahora. Si retrocedemos en el tiempo, vemos que este soporte ya había sido testeado en el pasado y por lo tanto estos toques solo refuerzan la importancia o la dificultad de ser roto o quebrado. Pauta número 3. El retroceso del precio. Otro punto importante es el retroceso del precio, o sea, a cuánto baja. No es lo mismo que el precio haga un retroceso del 10% a que lo haga de solo un 5%. Si el precio toca la resistencia y hace un retroceso de 10%, quiere decir que hay un gran cúmulo de órdenes de venta en ese precio. Por lo tanto, esa resistencia es muy importante. Lo mismo se aplica a los soportes. Si toca cierto precio y la subida es muy fuerte, quiere decir que había un gran cúmulo de órdenes de compra. Por lo tanto, ese soporte es más importante o mucho más fuerte. Tenemos, por ejemplo, a Bitcoin, que al tocar el precio de los $20.000, su subida fue de más de un 40% en tan solo 10 días. Por lo que es un soporte muy fuerte. En el caso opuesto, al tocar el precio de los $30.000 tuvo un retroceso, también se lo puede llamar bajada o corrección de precio, pero la tuvo hasta el precio de los $27.000, marcando que la resistencia de los $30.000 es bastante fuerte e importante. Pauta número 4, el tiempo. En el punto 2 había comentado que una resistencia o soporte se hace más fuerte con los toques que va acumulando. Mientras más toques, más fuerte. Lo mismo pasa con el tiempo, que es diferente a la temporalidad que vemos en el punto 1. Tiene más importancia un soporte o resistencia que permanece vigente durante un año que la que permanece vigente durante un mes. Bien, una vez sabidas las 4 pautas, vamos a pasar ahora a las rupturas. Rupturas. Una vez sabido para qué sirven las resistencias y soportes y las 4 pautas que te dicen qué tan fuerte o importante es un soporte o resistencia en el mercado, vamos a ver qué pasa cuando se produce una ruptura, que es cuando el precio llega a un soporte o resistencia y logra romperla. ¿Esta ruptura es confiable? ¿Cómo podemos saber si no va a ser un pullback o un throwback? Para los que no sepan estos términos, voy a explicar. ¿Qué es un pullback en trading? El pullback es el retroceso que interrumpe momentáneamente una tendencia para apoyarse en un soporte que ya había sido superado o roto. Se entiende mejor con una imagen. Si ven la imagen, el precio rompe el soporte, amaga que va a volver a subir el precio y hace contacto, pero al momento de tocarlo, te pega la bajada. ¿Qué es un throwback? Un throwback, al igual que el pullback, es una ruptura de la tendencia de manera breve y momentánea. Pero en este caso se interrumpe una tendencia al alza. Si ven esta imagen, el precio rompe la resistencia, baja para volver a tocarla y de ahí se dispara hacia arriba. Ahora sí vamos a ver unos puntos para ver si la ruptura es confiable y nos podemos meter en un trade. La primera es la regla del 3%. Esto quiere decir que si el soporte de resistencia es quebrado, debe de pasar el 3% para tener la fuerza necesaria para mantenerse en ese nuevo canal o nuevo nivel de precio. Por ejemplo, si vemos acá, medimos este supuesto quiebre con la regla de TradingView, vemos que apenas llega casi al 3% y se vuelve a meter al canal. Cierre diario. Si el precio rompe el soporte o la resistencia en daily o temporalidad de un día y vuelve a estar adentro de la zona del soporte y resistencia, no se considera una ruptura como tal. Pero si finaliza la vela fuera del soporte o resistencia, se puede considerar al soporte o resistencia como vencido. Por ejemplo, acá vemos que la vela en diario pasa atravesando la línea, pero solo es la mecha, no es el cuerpo de la vela, por lo tanto cerró dentro del canal. En este otro caso, el cuerpo de la vela sí lo atravesó, y si cambiamos la temporalidad a una hora, vemos que hay unas cuantas velas que atraviesan esta línea. Así es, si marcas un soporte o resistencia y cambias la temporalidad, la línea marcada sigue ahí. Volumen. Otro punto importante a tener en cuenta es el volumen. Si la ruptura no es acompañada por un gran volumen de venta, el color rojo, o volumen de compra, el color verde, es una falsa ruptura. Como por ejemplo tenemos a Bitcoin, que hace poco tuvo un rally hasta los $30.000 por BTC, pero si vemos el gráfico, este no está acompañado por un gran volumen, por lo tanto una corrección de precio hasta los $27.000 era de esperarse.
Bien, sabido esto, vamos a ver lo que es el cambio de roles. ¿Qué quiere decir esto? Una resistencia, cuando es superada, pasa a ser un soporte. Lo mismo al revés. Si un soporte es roto, pasa a ser la siguiente resistencia. Teniendo en cuenta todo lo que vimos anteriormente, el soporte o resistencia atravesado va a tener la misma fuerza e importancia. Es como si el precio estuviera dentro de una caja y se mueve dentro de esta. Pero si rompe la resistencia, o sea, el techo de la caja, entre comillas, pasa a la siguiente y se mueve dentro de esta caja más alta. Lo mismo al revés. Si rompe el soporte, entre comillas, suelo de la caja, se moverá dentro de la caja que está más abajo. Por eso es que vemos activos lateralizados en un nivel de precio. Por ejemplo, Bitcoin. Acá vemos que el precio oscilaba entre estos 20.000 y tantos y estos otros 20.000 y tantos. Y al romperse esta resistencia pasó a ser un soporte. Hasta que acá lo hizo de nuevo y acá otra vez y lo mismo pero hacia abajo. Sabiendo todo esto, tengo 3 sugerencias personales que me han ayudado a saber cuándo comprar y cuándo vender, generando una buena cantidad de capital. ¿Cuándo no es recomendable comprar? No se debe comprar cuando estamos haciendo nuevos máximos históricos constantemente y nos encontramos muy lejos del soporte. Por ejemplo, tenemos a Apple. Como ven, durante todo este periodo no conoció una resistencia. Miren la distancia que se generó desde el último soporte y ¡pum!, empieza la corrección. Y así como no conoció una resistencia y tuvo una subida sin parar, hace algo similar pero hacia abajo. Miren cómo empieza a romper soporte tras soportes, hasta que toca uno que es lo suficientemente fuerte para hacer rebotar el precio y empieza su recuperación. Y este punto es en donde podemos comprar, porque una gran empresa como Apple tiene un descuento espectacular. Y este es el segundo consejo: comprar cuando pase la caída, no cuando esté cayendo, porque vas a sufrir gran parte de esa bajada. Es como un cuchillo cayéndose, no te arriesgas a agarrarlo en el aire. Esperas a que toque el suelo y recién lo levantas. Y esto me lleva al tercer consejo, que es: a veces la mejor acción es no tomar ninguna acción. ¿Qué quiero decir con esto? No dejes que las emociones de perder dinero o la oportunidad de ganar mucho más dinero te nublen el juicio. Es mejor esperar y calmarte antes de tomar una decisión basada en tus emociones, que por el miedo a la codicia suelen ser irracionales. Bien, ahora ya sabes cómo trazar los soportes y resistencias. Ya sabes sus fundamentos y cómo analizarlos. El análisis técnico no es solo un modo de leer los gráficos, sino que es un lenguaje universal en el que todos los analistas técnicos del mundo nos comunicamos. Esto lo hacemos a través de la utilización de indicadores y osciladores. Y para aprender a usarlos vas a tocar este video que te sale en pantalla. Tócalo y te espero allá. Muchas gracias.